Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta nueva cápsula de ayudantía dedicada al síndrome febril agudo. Vale, entonces partamos con una pequeña introducción, algunos conceptos que tenemos que conocer. Primero que nada, definamos fiebre. Fiebre es una temperatura mayor a 38 grados Celsius, depende igual en qué parte del cuerpo la midas, lo que se considerará como fiebre, pero que básicamente ocurre por un aumento en el set point hipotalámico. O sea, es una respuesta fisiológica normal del cuerpo, ¿cierto? Ahora, distinto es de hipertermia, que la hipertermia es un aumento de la temperatura del cuerpo, pero sin cambio del set point. Esto se puede ver, por ejemplo, frente a reacciones adversas a anestésicos como la hipertermia maligna. Y la hiperpirexia. La hiperpirexia es un aumento en el set point de temperatura, pero a niveles extremadamente altos, ¿ok? Y esto, por ejemplo, se puede ver en fiebres o infecciones, o sea, en infecciones muy, muy severas. Ahora, la fiebre sin foco. ¿Qué es la fiebre sin foco? La fiebre sin foco es básicamente aquella fiebre a la cual no se le encuentra el origen o el culpable tras una anamnesis y examen físico eh, eh, sustancial. Y por otro lado tenemos la fiebre de origen desconocido, que es aquella fiebre de más de 3 semanas de duración y que no han logrado esclarecerse un diagnóstico respecto a ella tras 3 visitas ambulatorias o 3 días en hospital o una semana de investigación ambulatoria invasiva. ¿Ya? Es distinto a la fiebre sin foco porque aquí el estudio es más completo, con laboratorio, imágenes incluso. Ahora, con respecto a la fisiopatología de la fiebre, unas pequeñas palabras. Básicamente la fiebre se puede dividir según dos procesos principales. Primero, los procesos que ocurren en los tejidos periféricos y en el sistema nervioso central. La fiebre comienza cuando el cuerpo se expone a lo que se conoce como pirógenos exógenos, que puede ser liposacáridos o bacterias, básicamente cualquier agente externo que entre en contacto con las células del sistema inmune, específicamente macrófagos y monocitos, los cuales frente a esta interacción van a generar una liberación masiva de citoquinas, como interleuquina 1, 6 y, y como factor de necrosis tumoral. ¿Ya? Ahora, estas citoquinas van a viajar por el sistema vascular y van a llegar hasta el órgano vascular de la lámina terminal en el sistema nervioso central. Y una vez llegados ahí, se van a unir a las neuronas termorreguladoras y van a generar que estas liberen y sinteticen prostaglandina, la cual va a atravesar la barrera hematoencefálica y va a llegar a los núcleos hipotalámicos responsables del set point de temperatura corporal. Y cuando estos núcleos hipotalámicos sean activados por la prostaglandina, básicamente van a iniciar los procesos de generación de calor mediante escalofríos y vasoconstricción para conservar esta temperatura alcanzada. La clínica. Bueno, ¿quién no conoce la clínica de la fiebre? Básicamente la clínica de la fiebre la podemos dividir en una fase de ascenso y una fase de descenso. La fase de ascenso corresponde a los mecanismos que sirven para aumentar la temperatura, como lo dicta el set point. Y la fase de descenso o fase de resolución son los mecanismos contrarregulatorios de la fase de ascenso, o en realidad los mecanismos que sirven para devolver al organismo la homeostasis a la temperatura normal del cuerpo una vez que la fiebre hizo su trabajo, se podría decir. Y además de como la fase de ascenso y descenso, característica de la fiebre, uno también va a estar atento y por lo general va a estar acompañada la fiebre de los signos y síntomas correspondientes a la etiología subyacente de esta. Y aquí tenemos algunos diferenciales de fiebre, que están los infecciosos, los inflamatorios, metabólicos. Entonces, dependiendo de cómo la enfermedad que esté causando la fiebre, va a estar acompañada del resto de sintomatología, claramente. Ya, entonces aquí llegamos a la parte interesante. ¿Qué hacer cuando nos enfrentamos a un paciente que consulta por fiebre? Primero que nada, lo que tenemos que hacer es establecer si este paciente se encuentra estable o inestable. Un paciente que se encuentre inestable o con signos de alarma va a ser aquel que, por ejemplo, esté con compromiso de conciencia, que esté hipotenso, que esté básicamente taquicárdico o que sea un paciente de riesgo, etcétera, ¿vale? Entonces, cuando nos encontremos frente a estos pacientes, tenemos que de inmediatamente preguntarnos, ¿necesitaremos iniciar protocolo de reanimación? ¿Necesitaremos iniciar protocolo de manejo de sepsis? Ya vamos a llegar más adelante a
a profundidad respecto a la sepsis, pero básicamente coloca el tiro en el diagrama de flujo porque en el caso de ser positivo nuestra sospecha, tenemos que actuar inmediatamente. Por otro lado, si es que nuestro paciente no está inestable y está estable, lo que tenemos que pensar es, ya, ¿qué está causando esta fiebre? Y esta fiebre básicamente va a ser causada en la mayoría de las veces por infecciones virales autolimitadas que se resuelven solas. Sin embargo, no por eso vamos a dejar de buscar el foco. ¿Y cómo lo vamos a buscar? Con una anamnesis y un examen físico muy minucioso. Entonces, primera pregunta, ¿fiebre con foco o fiebre sin foco? En el caso de que sea una fiebre sin foco, de que sea una fiebre, perdón, con foco, vamos a tratar el foco. En el caso de que sea una fiebre sin foco, que no hayamos logrado encontrar el foco, tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Estamos frente a un paciente sano o frente a un paciente de riesgo? ¿Quiénes son los pacientes de riesgo? Los pacientes de riesgo son aquellos, por ejemplo, que son de edades extremas, como recién nacidos, lactantes, adultos mayores, o que tengan alguna comorbilidad susceptible, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, un diagnóstico EPOC y una fiebre fácilmente podrías compensarlo. O también, por ejemplo, embarazos o otros compromisos de inmunodeficiencia. También pacientes con mayor riesgo a bacteremia o con consumo crónico de alcohol. ¿Ya? Si es que nos enfrentamos frente a un paciente sano, simplemente vamos a dar antipiréticos, tratamiento sintomático y control. Y en el caso de un paciente de riesgo, vamos a hacer un estudio primero en línea, que básicamente es un estudio simple con hemograma, con eh, radiografía de tórax, si es que nada muy complejo. En el caso de que en nuestro estudio de primera línea hayamos encontrado un foco, vamos a tratar el foco. ¿Ok? Pues digamos que, por ejemplo, dependiendo de lo que sospechemos, pedimos, por ejemplo, una unidad completa, un neurocultivo y encontramos bacterias, encontramos nitrato, presencia de nitratos elevados. Ok, tenemos una ITU, tratamos la ITU. Por otro lado, si es que en nuestro estudio de primera línea no hallamos un foco, procedemos a un estudio de segunda línea, que ya son procesos más invasivos, como una punción lumbar o imágenes más complejas. Por último, recalcar la importancia que tiene el tener mucho ojo cuando nos enfrentamos a un paciente adulto mayor. Porque los pacientes adultos mayor, en el 20%, en el 80% de los casos que consultan por fiebre, va a tener una causa bacteriana. Y en el 70 y 90% de todos estos pacientes va a ocurrir una hospitalización. Y al mes, casi hasta un 10% de los pacientes habrán fallecido. Entonces, simplemente recalcar la importancia que tiene la fiebre sobre la mortalidad de los adultos mayores y lo importante que es estar muy ojo con ello. Entonces, en el diagrama que vimos, que acabamos de ver, la primera división que se encontraba cuando nos enfrentamos a una fiebre es si es que es un paciente inestable, con signos de alarma o estable. ¿Qué son los signos de alarma? Los signos de alarma, cuando nos enfrentamos a un paciente con fiebre, son básicamente una temperatura mayor a 45 grados Celsius, taquipnea, un paciente con taquicardia, o comprometido con conciencia, o con edema generalizado. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos atentos a estos signos de alarma? Porque todos estos signos de alarma nos orientan a una clínica de sepsis. ¿Qué es la sepsis? La sepsis es una afección grave y potencialmente mortal que resulta de una desregulación de la respuesta del sistema del paciente frente a una infección. Y básicamente esta respuesta exagerada del sistema inmune va a generar daño tisular y orgánico que va a afectar múltiples órganos. Ojo que aquí un pequeño paréntesis para recordar y no confundir con lo que es bacteremia. Que la bacteremia es la presencia de bacterias en sangre, pero sin signos de infección, sin desregulación de la respuesta inmune del paciente. Entonces, hablemos un poco de qué pasa con la sepsis. ¿Cómo ocurre la sepsis? Bueno, lo fundamental que tienen que entender es que la sepsis no ocurre debido a un patógeno específico, sino a una respuesta desregulada del sistema inmune frente a la aparición de este, ¿ya? Entonces todo comienza básicamente cuando entra el antígeno y se pone en contacto con el sistema inmune. El sistema inmune, macrófagos, monocitos, etcétera, lo cual forma el complejo bacteriano y a continuación hace una liberación masiva de citoquinas. Esta liberación masiva de citoquinas va a viajar por el torrente vascular hacia todos los órganos y tejidos del cuerpo
Y lo que va a generar estas citoquinas es inflamación en el tejido vascular, va a alterar la permeabilidad de los tejidos y va a generar que el plasma en su interior se filtre al espacio intersticial. Además, va a activar cascadas de coagulación, lo cual generará microtrombos que se impactarán en los capilares. Y, como dije anteriormente, recién, la salida de plasma al espacio intersticial también va a generar en un estado un poco más avanzado, o dejando pasar un poco las horas, el edema alveolar, congestión pulmonar, y los microtrombos generados en los capilares van a impedir la perfusión correcta de los órganos, lo cual va a generar una falla orgánica múltiple. ¿Ok? Ahora, dentro de la clínica general, encontramos la fiebre, los escalofríos, taquicardia, taquipnea, edema generalizado. Estos son los síntomas con los que nosotros activamos nuestra alarma y decimos, aquí podemos estar en presencia de sepsis. Después, si es que dejamos pasar el rato y no hacemos nada, vamos a encontrarnos con la clínica de disfunción orgánica, que es la que ocurre por la coagulación intravascular diseminada y el síndrome de distrés respiratorio, que básicamente cuando afecte el sistema nervioso central, va a generar compromisos de conciencia, va a generar fallas cardiovasculares y se va a manifestar como hipotensión, también va a generar púrpuras y petequias, ictericia. Ya entienden que básicamente todos los órganos se van a ver afectados y van a manifestarse. Y si es que dejamos todavía pasar más tiempo, nos vamos a encontrar con una clínica de shock séptico, que ya ahí es totalmente distinto el algoritmo y nuestra forma de actuar. Entonces, dejando clara la gravedad del cuadro, es importante saber cómo pesquisarlo. Y básicamente se pesquisa con las clínicas sugerentes, signos de alarma y el uso de herramientas y scores como por ejemplo el Quick SOFA. El Quick SOFA es básicamente una herramienta de screening de riesgo y consta de 3 elementos: una presión sistólica menor a 100, un Glasgow alterado y una frecuencia respiratoria mayor a 22. ¿Ok? Si es que nosotros tenemos 2 de 3 de estos parámetros alterados, tenemos un Quick SOFA positivo. Ya, esa es la forma de pesquisar. ¿Y cómo confirmar? Es básicamente lo mismo. Una infección, cuando sospechamos una infección en base a clínica y cuando tenemos 2 puntos en el Quick SOFA o el SOFA. El SOFA es básicamente una versión como más compleja del Quick SOFA, donde ocupa parámetros de laboratorio y sirve para evaluar la disfunción orgánica y básicamente entregar una guía terapéutica sobre a qué ir a atajar y con más rapidez según el cuadro del paciente y los parámetros alterados. Ya, entonces ahora un poco de generalidades del tratamiento. Cuando nos encontramos frente a un paciente con sepsis, lo primero que tenemos que hacer es realizar una evaluación rápida mediante ABCD, ABCDE, hacer accesos endovenosos y mediante ellos obtener inmediatamente muestras de sangre para ver a cuánto está el lactato sérico y la obtención de los hemocultivos. Los hemocultivos, recordemos que tienen que ser antes de la administración de antibióticos, pero si es que se demora mucho este proceso, no vamos a demorar la administración de antibióticos y los vamos a dar y ya. Pero idealmente los hemocultivos se toman antes. El lactato sérico, por otro lado, nos va un poco a hablar de la severidad del cuadro. Ahora, el manejo se realiza básicamente con fluidos y antibióticos empíricos de amplio espectro. La reanimación con fluidos suele hacerse con 20 cc por kilogramo, hasta 3 veces, viendo cómo responde el paciente, pero no se queden con eso. Básicamente es reanimación con fluidos, antibióticos, y si es que los fluidos no funcionan, administrar vasopresores como adrenalina, por ejemplo. Otras intervenciones que se van a realizar son la toma de hemograma, ecocardiograma, eh, electrocardiograma, PCR, etcétera. También se puede realizar disfunciones, se puede tener que realizar manejo de disfunciones hormonales con corticoides o vasopresina, o tener que modular la respuesta sistémica con antitrombina 3, azoles, cosas más específicas, da lo mismo si es que se acuerdan o si no, lo importante es fluidos, antibióticos y si no, vasopresores. Entonces, ahora realizamos por último un caso clínico para integrar un poco toda la materia. Tenemos el caso de un paciente de 72 años de sexo masculino que consulta en servicio de urgencias por un cuadro de 48 horas de evolución caracterizado por fiebre de 39 grados Celsius, escalofríos solemnes y tos con expectoración herrumbrosa. En sus signos vitales se muestra una frecuencia cardíaca de 98, una frecuencia respiratoria de 20, una presión arterial normal y una saturación también normal. En los hallazgos al examen físico, al examen segmentario de tórax se ocultan crepitaciones en la base del pulmón derecho y el paciente se encuentra lúcido y orientado en tiempo y espacio.
Entonces, nuestras preguntas son, lo que primero tenemos que pensar es, ¿este paciente tiene un foco o cuál? Y más importante aún, ¿hay factores de riesgo dentro de este paciente? Y en base a esto, ¿sospechamos alguna sepsis? Ya. Según los dejo que piensen, pero en realidad el paciente tiene un posible foco y la verdad es que tiene toda la pinta de que sí. Y específicamente un foco pulmonar. En base a las crepitaciones del pulmón derecho y el cuadro de fiebre, los escalofríos, la tos, podría ser una posible neumonía en este paciente. ¿Ok? ¿Tiene factores de riesgo el paciente? Sí. Es un adulto de 78 años, un adulto mayor. ¿Sospechamos sepsis? Si es que recordamos nuestro criterio acorde a clínica y score quick sofa, en realidad tiene una frecuencia respiratoria al límite, la presión está bien y el estado de conciencia está bien, así que la verdad es que no sospechamos sepsis. Sin embargo, continuando con el caso, después de 6 horas en la urgencia, el paciente se observa desorientado y su respiración se vuelve más rápida y superficial. Y al examen físico de reevaluación encontramos que la temperatura sigue alta, la frecuencia respiratoria aumentó, la presión arterial cayó, la frecuencia cardíaca también aumentó y en la evaluación neurológica encontramos un Glasgow alterado. Entonces ahora las preguntas son, ¿qué tenemos que sospechar? ¿Cómo evaluamos este paciente como para una posible sepsis? ¿Y cómo manejamos el cuadro? Bueno, ¿qué tenemos que sospechar? Básicamente tenemos que siempre estar muy atentos a una posible compensación por sepsis. ¿Cómo evaluamos la sepsis? Lo dijimos recién, la clínica y Quick SOFA. En este caso, tenemos una frecuencia respiratoria mayor a 22 y una presión arterial sistólica menor a 100. Y tenemos un compromiso de conciencia, así que están 3 de 3 en Quick SOFA. ¿Y cómo vamos a manejar el cuadro? En general, lo que vamos a hacer es, bueno, ya lo dijimos anteriormente, ABCD, la posición de 2 vías venosas, pero el manejo es con reanimación con fluidos, antibióticos de amplio espectro y la toma siempre de hemocultivos para dilucidar el agente detrás de la sepsis y poder ajustar en un segundo tiempo la terapia antibiótica. Bueno, así que eso ha sido toda la cápsula de hoy. Espero no haberlos aburrido demasiado y no haberme demorado tanto. Así que les agradezco mucho y nos vemos en una próxima.